porque digamos Diana las Biesner. reflexiones de las que hemos pensado en los últimos años. Dos libros, el primero que acaba de salir del horno, del cual hicimos parte todo el año pasado en la Comisión de Asesores de Biodiversidades, que es una apuesta que tiene Colombia en este momento, en que todas las ciudades de Colombia se transformen a una nueva relación con la naturaleza, y por eso es el reto de las biodiversidades. Es una publicación que acaba de sacar el Instituto Humboldt y que se las recomiendo. Y Walkscapes, que básicamente habla del caminar como una práctica estética y que tiene mucho que ver con el tema de cómo entender el espacio público más desde la experiencia y desde lo humano que específicamente desde lo físico. Y empezando un poco las reflexiones de lo que habla esta publicación de biodiversidades, pues nos pone a pensar siempre el cuestionamiento de qué es la ciudad y cómo hemos estado pensando en la ciudad como un elemento aislado que es enemigo de la naturaleza, y empezar un poco a esas reflexiones de ver, si vemos los planos de Colombia, aparece el mapa de ciudades sin los ecosistemas, y a la vez, si ustedes ven los mapas de los ecosistemas, aparecen sin las ciudades. Entonces había como un paradigma, una separación entre lo que es la ciudad y el hombre como una amenaza a la naturaleza, y hablando de una ecología sin ciudad. Pero hoy pues sí tenemos que hablar y entender que hacemos parte, digamos, de este metabolismo complejo, un ecosistema que viene siendo la ciudad, y lo llamamos un sistema socioecológico, y hablamos entonces de una ecología de y para la ciudad. Así como lo dice Brigitte Baptiste, la ciudad es un organismo cibernético, y no podemos hablar de ciudades sostenibles sin entender, por supuesto, que hay una biorregión que dependemos, y a su vez esa biorregión depende de otro sistema complejo, y así sucesivamente dándonos un lugar dentro de lo que tenemos. Y las biodiversidades entonces hablan de una ecología transformativa. Entonces entender la ciudad es un poco reconocer la convivencia de un montón de personas que convivimos en un lugar, en un metabolismo que todavía no comprendemos bien. Se produce basura, consumimos alimento, consumimos de afuera, pero todavía no hemos entendido, digamos, todo ese ciclo de esa manera, de manera integral. Y Colombia particularmente, y que es el momento que nos convoca, nuestra Colombia, un país absolutamente biodiverso, con una geografía rica y compleja, la cual digamos todavía no sabemos convivir con esa naturaleza, talamos nuestros Amazonas, pero digamos ese país anfibio nos traduce y nos inspira a lo que podemos hacer en términos de la relación con la naturaleza. Y está ese paradigma de que siempre hemos hablado de la naturaleza en la ciudad, pero en realidad la ciudad está dentro de la naturaleza, y empezar a pensar y a conciliar que hay una nueva relación que no es la matriz gris y la matriz verde por separado, sino que hay una nueva forma de relacionarnos y de entender, así como en Colombia hay ciudades en el piedemonte, en la montaña, en las ciénagas, en las laderas, en la selva, en los ríos, en las ciudades costeras, todas con una particularidad específica, y además una cantidad de miradas y de personas que sostienen ese territorio, que tienen unas formas de solucionar esos lugares, y de los cuales de alguna manera hemos estado tratando de generar soluciones homogéneas a esos lugares tan particulares, con miradas y culturas tan diferenciadas. Y es ahí donde tenemos que entender entonces, en esa confluencia de ciudad y naturaleza, todas las expectativas de vida que hay. Somos finalmente parte de un hábitat en donde todos vivimos, todos tenemos una confluencia, y entender que la naturaleza no es algo que hay que dominar, que hay que contener, sino que efectivamente hay que generar esa transformación de relacionarnos con ese hábitat. Y es ahí cuando empiezo a hablar del paisaje, porque el paisaje no existe si no hay un observador, si no hay alguien quien lo perciba. Finalmente el paisaje lleva a los ojos del hombre. ¿Y cuántos somos aquí? En Bogotá, más de 8 millones de habitantes, cada uno con una percepción y una visión del paisaje.
El paisaje finalmente es algo físico, pero también es algo emocional. Es una realidad mental, una imagen que llevamos cada uno. Por ejemplo, para mí este páramo de Chingaza representa algo que ustedes no se pueden imaginar. Se me puede quebrar la voz de hablar de los páramos o de los cerros de Bogotá. Para otra persona puede pasar algo incómodo, y así es como es importante, en la medida que intervenimos el paisaje, entender ese nivel de no solamente el tema científico, geográfico y físico, sino también el valor emocional que tiene para las personas. Y les hemos puesto nombres: los paisajes imaginados, los cotidianos, los productivos, los paisajes privados versus los paisajes públicos, el paisaje sonoro, los paisajes intangibles, los ancestrales, los patrimoniales, y así sucesivamente. Y finalmente, que al paisaje que le damos un valor lo conservamos, pero el paisaje que es el cotidiano, el de la calle, el que nadie mira, a ese no le hacemos nada. Es importante empezar a cuestionarnos por qué solamente intervenir el paisaje significativo cuando la mayoría del paisaje de nuestras ciudades es el paisaje cotidiano, y que tiene una cantidad de complejidades y que requeriría un proceso de gestión importante. Entonces es ahí donde hay que entender una concepción social del paisaje, una narrativa en torno de la gente, del que vive el día a día de ese paisaje de la calle. Y pues digamos, ya para ir cerrando un poco, pues en términos del paisaje es hacer un elogio a la salud del agua, a lo que es el agua y su significado en un país, como digo, anfibio como el nuestro, que nace en los páramos y que sirve en los humedales y termina en los ríos, de los valores intangibles de lo que significa el paisaje, su atmósfera, su cielo, las nubes, la neblina. Elogio a la salud del suelo, porque finalmente en el suelo es por donde pasa toda la biota, todo lo que comemos, hay todo un sistema complejísimo. El suelo no es para sostener los edificios, el suelo es para sostener la vida, donde están todas las micorrizas de los hongos generando unas conexiones simbióticas en una complejidad compartida que todavía no entendemos bien. Un elogio al hábitat y por supuesto también a espacios del otro, del cuidado del otro, del cuidado de la risa, del espacio también para el dolor. En ese flujo de relaciones y contribuciones de la naturaleza en la ciudad es donde pues viene nuestro papel de entender un poco todos esos niveles en distintas escalas en las cuales está la ciencia y está la emoción, y pensar si una rica biodiversidad puede existir en una ciudad rica de experiencias es posible. Entonces debemos pasar de ciudades consumidoras a ciudadanías regenerativas, y un derecho a la ciudad, una ciudad que sea segura, que sea humana, resiliente, saludable, sostenible, que a la vez pues obviamente su espacio público, y creo que no hace falta decir la importancia que requiere el espacio público como articulador, como un elemento en donde se expresa la política, donde la gente sale a protestar, está la opinión pública, está asociado todo el sistema ambiental y geográfico de esa naturaleza, y por supuesto toda la relación sociocultural. Pero lo más importante es todos los valores que en ello traduce: la sociabilidad, la equidad, el uso colectivo, la inclusión, la reconciliación, la cultura ciudadana, la biofilia, sobre todo en Colombia, en un país que estamos en un proceso de paz, en donde tenemos que reconciliarnos con el otro y donde tenemos que reconocer todas esas diferencias de formas de expresión. Entonces uno podría decir, hay una visión autoritaria de lo público que se legitima en una ciudad controladora, que de pronto es fumigadora, que quiere tener absoluto control de todo, pero que también hay un nivel de complejidad que viene desde la calle y que es fundamental contemplar, que es la visión ciudadana de lo público. Y es, por ejemplo, en estos casos como lo que hace Arquitectura Expandida, que es muchas veces cuestionado, pero es que es muy interesante, que es darle voz a los ciudadanos y entender ciertas formas distintas de apropiarse de lo público. Y es ahí, pues, uno de los temas que bien Martín nos señalaba esta mañana: ¿qué solución hay de la ciudad informal?
pues estamos nosotros como ciudadanos. O sea, los arquitectos tenemos un nivel de influencia en un porcentaje de la ciudad, pero en realidad si transmitimos a que todos los ciudadanos nos convirtamos en una nueva civilidad, en una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, que promovamos esas biodiversidades y que no solamente pensemos, sino que también actuemos con el corazón y que definitivamente actuemos, que generemos acciones. Y ahí es como estas formas, digamos, de enraizarnos, ¿no? Como la naturaleza misma, que tiene una forma de raíz y una forma de copa que se adapta y es distinta y resiliente, así de múltiples formas de vida y de enraizamientos lo tenemos los ciudadanos. No todos los ciudadanos siempre están de acuerdo. Conozco grupos que defienden un humedal, pero que se pelean unos de otros por defender el mismo humedal. Y finalmente entender que nosotros como ciudadanos somos ejes estructurantes de la biodiversidad para que se vuelva objetivo de todos. Somos definitivos en revertir y de reducir esos desafíos. Y por eso los invito a que promovamos ese nuevo sentido de civilidad, que promovamos el sentido del cuidado, un cuidado colaborativo de lo común en los desafíos de la crisis ambiental. Y finalmente, pues, ser regenerativos, desarrollar una vitalidad interior para encontrar las semillas de esa propia regeneración, en lo que además han sido paisajes que nos han enseñado, como estos. Y por último, contarles pues, que yo ya llevo más de exactamente 15 años trabajando en los cerros de Bogotá, defendiendo como ciudadana uno de los patrimonios naturales y culturales que tenemos en la región, buscando de alguna manera generar formas de acuerdos y posiciones proactivas de transformar lo que pueden ser los cerros de Bogotá en una visión colectiva de eso público. Pues modestamente en una pequeña pieza que tenemos en una reserva llevamos la clase a la calle, a la montaña. Ahí ven, por ejemplo, a Alberto Saldarriaga hablando de la historia de la Sabana de Bogotá. Eso sucede todos los viernes del año, desde hace 5 años. Llevo yo a conferencistas a hablar sobre la historia de los humedales, los ríos, la ecología, las aves, todo concentrado en la región de Bogotá, porque necesitamos que los ciudadanos generen un pensamiento crítico en torno a la biodiversidad y puedan ser actores ya transformando las relaciones. Entonces, no solamente entender que la restauración ecológica es una construcción social, sino también involucrar a los niños en una red que tenemos de Niños por la Biodiversidad de Bogotá, en donde actúan como pequeños ciudadanos en ciencia ciudadana y también con mapas de geografía emocional. En esa dualidad de la ciencia y la emoción es que se generan transformaciones y ellos están tomando ya decisiones sobre lo que significan cada uno de esos lugares. Para terminar, mostrarles esto, que era un reto que teníamos, que la pava andina volviera a esta zona de cantera que hemos estado restaurando colectivamente con las uñas, e invitarlos a desarrollar permanentemente un trabajo activo para generar una relación regenerativa entre las ciudades y el ecosistema. Muchas gracias.